18 la semana pasada, de Hechos capítulo 11, y vamos a continuar versículo 19 en esta noche. Entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie, excepto solo a los judíos. Pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos, anunciándoles las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder continuar con la meditación de tu palabra. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a, Señor, continuar con esa hambre de ti, hambre que nos permita poder, mi Dios, acercarnos a tu palabra para poder así, Señor, tener tu inteligencia, tu sabiduría, el alimento a nuestro espíritu que nos permita estar fuertes para resistir todo tipo de prueba en nuestros corazones. No hay nada más útil en medio de las pruebas que tu preciosa palabra, que aconseja, que consuela, que bendice y que nos ayuda en todo momento. Gracias, Señor, pero tu presencia es lo que necesitamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, capítulo 11, ya terminamos con esta situación del derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén. Ya vimos que fue hacia Samaria, y ya vimos que, bueno, hacia Samaria está hacia abajo. Ahorita vamos a ver un mapa. Y luego fueron hacia Jope con totalmente Cesarea, con totalmente gentiles. Entonces ya vimos cómo va avanzando, ya vimos el derramamiento del Espíritu, cómo se va dando, qué significa. La iglesia que estaba en Jerusalén comienza a ser perseguida, y la iglesia de Jerusalén, al ser perseguida, o sea, los cristianos, los primeros cristianos, van compartiendo el mensaje a los diferentes lugares. Entonces, los que recibieron en Jerusalén, vamos a pensar que eran judíos, muchos de ellos helenistas, pero judíos, de nacionalidad judía, viviendo en otras naciones, hablando otros idiomas, pero al fin de cuentas judíos. Y ellos son los primeros, y después van llevando el evangelio a los gentiles. Y esta es la idea. Bueno, entonces aquí continúa el relato, Lucas, con el relato de cómo se va esparciendo el evangelio. Los cristianos perseguidos, como desde la situación de Esteban, ¿sí recuerdan? Cuando Esteban fue apedreado y luego se levantaron ahí los líderes y fueron esparcidos, y entre ellos iba Saulo de Tarso persiguiendo a los cristianos. Entonces entre ellos anunciaron el evangelio en diferentes ciudades, y aquí aparece Fenicia, Chipre y Antioquía. Antioquía, hay dos Antioquías, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Aquí vamos a ver de qué se trata la Antioquía que estamos hablando. Y luego entonces dice aquí que no predicaban la palabra sino solamente a los judíos. Pero también el versículo 20 dice, pero también a los griegos. Entonces, pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos. ¿Quiénes son los griegos? Pues los no judíos, los gentiles, ¿no? Anunciándoles las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. Y bueno, este es el mensaje que llevan todas estas personas que fueron perseguidas por tomar esta nueva religión que se le va a llamar el cristianismo.
anunciaron el Evangelio. En Antioquía muchos creyeron, dice, la mano del Señor estaba con ellos, el 21, y un gran número creyó, se convirtió al Señor. Llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en ¿dónde? Entonces vemos que Jerusalén, de alguna manera tenemos una iglesia grande, una iglesia organizada, una iglesia con una estructura de liderazgo ya, donde había ancianos, donde estaban los apóstoles, donde estaban los pastores, y en Jerusalén tenemos ahí que dice, llegaron las noticias. Parece que Jerusalén era como el centro de distribución, el centro de autoridad, el centro donde se regulaba lo que se predicaba, como el conocimiento de quién recibía el Espíritu Santo. Parece que Jerusalén ejerce esta función por ser, ¿quién estaban ahí? Los apóstoles. No se mencionan más apóstoles, sino ¿cuántos? De los 12. Bueno, Felipe se fue. 11. Felipe no era apóstol. ¿Cuál Felipe? Pedro y Juan, ¿no? Pedro y Juan. Y vamos a ver ahora en el capítulo 12 a Jacobo, hermano de Juan, que lo va a matar Herodes. Pero el punto aquí es que los demás, ¿dónde están? Bueno, pero aquí el punto es que Jerusalén, la iglesia que estaba en Jerusalén, dice, llegaron todas estas noticias a sus oídos y enviaron a un tal Bernabé. Ya conocemos a Bernabé. ¿Qué significa? Hijo de consolación. El nombre Bernabé significa hijo de consolación. ¿Y quién fue Bernabé? ¿Quién era Bernabé? O sea, un levita que vendió su propiedad y trajo todo a los pies de el costo de la propiedad a los pies de los apóstoles. Y luego tenemos a Bernabé, que cuando nadie quería al apóstol, a Saulo de Tarso, nadie creía en él, él es el que le lleva a Jerusalén, le presenta ahí a los apóstoles, y bueno, hasta ahí sabemos, parece que Saulo se fue a su tierra natal y demás. Pero bueno, aquí tenemos en la situación de Bernabé, Jerusalén, la iglesia, parece que es un centro importante Jerusalén, donde la doctrina se está gestando, donde se norma cómo debe de ser la práctica de llevar la palabra de Dios. Entonces tenemos aquí algo importante. Por eso vamos a ver ahorita algunas situaciones. Vamos a ver un mapa, ¿qué le parece? A ver si se alcanza a ver, ¿está chiquito? Bueno, este mapa es Antioquía de Siria. El punto rojo, el pin rojo, ya vieron dónde está Antioquía, lo que ahora se conoce en el país de Turquía, y abajo de Turquía está Siria, parece que está por ahí. Entonces Antioquía de Siria, ahí en donde está el pin, ya ubicaron dónde está camino a Damasco, dónde está Jerusalén. ¿Qué número es Jerusalén? El 2, ¿sí se alcanza a ver? ¿Desde allá atrás? ¿Sí? El número 2 es Jerusalén, y Samaria está arriba a la derecha, el 4. Jope es el 3. Gaza, Cesarea es el 5. Damasco el 6. Pero las ciudades que vimos aquí, ¿cuáles son? Las que acabamos de leer. Fenicia, Chipre y Antioquía, ¿verdad? Fenicia, ¿dónde está Fenicia? A ver. ¿Ahí más o menos? Ahí está. ¿Dónde está Fenicia? Ahí está Fenicia. Bueno, es una región, ¿verdad? Fenicia. ¿Qué otro dijimos? Cesarea. Ya se les olvidó. ¿Chipre? ¿Dijimos Chipre? No. Acabo de decir 3 ciudades. Ay. ¿Por qué somos así? Fenicia. Así sí era Chipre. Perdón.
Chipre y Antioquía. Fenicia, ¿dónde está Chipre? Es una isla, el 9, ¿no? El número 9 es una isla. Chipre, Fenicia y Antioquía. Hasta ahí se fueron los perseguidos y ahí dice que solamente a los judíos, ¿verdad? Y luego, no, acá atrás. Y luego hay otras 2 ciudades, pero entre ellos había unos hombres ¿de dónde? Pues de Chipre y de Cirene. ¿Dónde está Cirene? Chipre y Cirene. ¿Dónde? ¿Qué número? Oh. No llegó. Chipre, ya lo ubicamos. Creta, Cirene, ¿Qué más atrás? Alejandría, no, abajo ya es. Ponto. Bueno, esas líneas son los 3 viajes del apóstol Pablo. Por ahí estaba Cirene, no me acuerdo dónde. Pues atrás va a ser como ¿Para acá? el 20 y tanto, ¿no? Filipos, ahí están los Filipos, Tesalónica, las cartas de Pablo en sus viajes. Ahí está Corinto abajo, miren. Eso. Acá está hasta abajo del Mediterráneo, pastor. Abajo donde se mete. Sí, Cirene. Está a la vista. Está Cirene. Está bien lejos. De Chipre y de Cirene. Fueron y hasta Antioquía, allá donde está el rojo, y les compartieron de Cristo a los griegos. ¿No? Ahí está. Significa que era una iglesia en su mayoría gentil. ¿Vale? Todo, fíjate, no, en barco, tendrían que ir en barco también. Sí, claro, hay islas ahí, Chipre es una isla. Dice, cuando él llegó, ¿quién es él? Bernabé. Bernabé. ¿De dónde? De Jerusalén. ¿A dónde llegó? Antioquía. Antioquía. ¿Sale? Entonces ahorita, pues, ay, Martita, Ahí voy, ahí. hoy estás brillante. Cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con corazón firme permaneciesen en el Señor. Pues es el carácter de Bernabé, ¿no? El carácter bonachón, el carácter de dar ánimo, de poder ayudar a los más necesitados. Porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Y mucha gente fue entregada al Señor. Agregada. Ya no veo. Déjame poner mis lentes. Entregada y agregada. Es lo mismo casi, ¿no? Fue agregada al Señor, o sea, a la iglesia, ¿sí? Se agregaban a la iglesia. ¿Cómo ven entonces la situación de Bernabé? Es un líder, fíjense, Bernabé es un apóstol. Bernabé es un apóstol. Pareciera que vamos a ver algunas situaciones ahí con títulos de apóstol, de que fuera de los 12, pero Bernabé era un líder y fue enviado de Jerusalén, así como fue enviado Pedro y Juan a Samaria, ¿se acuerdan? Ahora envían a Bernabé a Antioquía. O sea, no era de que los apóstoles eran los únicos que podían supervisar o los únicos que tenían autoridad para hacer eso. Ahora tenemos a un Bernabé. Entonces, la situación está interesante, el sacerdocio de todo creyente. 25. Después, dice Bernabé llega a Antioquía y les anima a permanecer en su fe. Bernabé va por Saulo a Tarso. Dice, después partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Cuando le encontró, le llevó a Antioquía. ¿Por qué fue a buscar a Pablo? ¿Ya se oía? ¿Ya se oía? ¿Dónde está Tarso? ¿Dónde está Tarso? ¿De dónde era Pablo? ¿De dónde era Pablo? ¿Qué número? Adentro del 7 y adentro del 9. Okay. Ahí estaba. Estaba cerquita. Todo no le costó mucho.
No le costó mucho trabajo, ¿no? De Antioquía se fue a Tarso. Estaba rápido. A caballo. Después partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Pero por qué le fue a buscar? Bueno, ya estaba Bernabé en Antioquía. Vio a muchos creyentes. Vio a personas que estaban ahí confirmándolas en la fe. Les animó. ¿Y qué le llevaría a ir a buscar a Pablo? Necesitaba ayuda. Ayuda de alguien a quien él había ayudado, de alguien que tal vez él había comenzado a discipular, de alguien que le vio potencial para servir y trabajar. Si Bernabé no hubiera ido por Pablo, por Saulo, ¿sería el Pablo el apóstol que ahora conocemos? ¿Será o no será? ¿No? Entonces, la figura de Bernabé, la importancia de Bernabé en este sentido, de cómo nos ayudamos a crecer, cómo nos motivamos en el discipulado, cómo animamos a alguien que lo acompañamos al crecimiento espiritual, a involucrarse en el servicio, a que, oye, eres de ayuda, es que estoy trabajando haciendo casas de campaña con mi familia, te necesito acá en Antioquía, vamos, ¿no? Vámonos. Dice, y sucedió que se reunieron todo un año. ¿En dónde? En Antioquía, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo era la pregunta en el examen? Fueron llamados iglesia. Y todos verdadero. Bernabé y Saulo entonces estuvieron un año sirviendo, fíjate, un año enseñando, dice aquí enseñando a mucha gente. Es decir, había muchos creyentes que necesitaban ayuda de alguien que tuviera más experiencia. Pues Bernabé aquí parece que ya es grande. Bernabé, ahí tenemos a Bernabé, imagínense a Bernabé ya grande y a Saulo joven. Entonces tenemos a un Bernabé experimentado, enviado desde Jerusalén, con las cartas de autoridad de los apóstoles y de la iglesia de Jerusalén, y ahora invita a Saulo a que le ayude. Estuvieron un año aproximadamente ahí, no dice un año aproximadamente, dice que estuvieron un año, todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, este título lo estamos viendo que no se da en Jerusalén, no se da en Samaria, no se da en algunos grupos cercanos, sino se da en un grupo gentil, como por primera vez se les llama, cristianos. ¿Qué significa cristiano? No. Muy bien, Lupita. De Cristo, ¿sí? Le pertenencia. Los cristianos le pertenecen a Cristo. Es una pertenencia. A ver, Lupita, que no ha estado, ella es la que responde bien. Ok, entonces, ¿qué significa? Cuando usted diga, soy cristiano, ¿qué está diciendo? Soy de Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo. Eso es ser cristiano. Entonces, por primera vez se les llama cristianos en Antioquía. En aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, y se levantó uno de ellos que se llamaba Agabo, y dio a entender por el Espíritu que iba a ocurrir una gran hambre en toda la tierra habitada. Esto sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar una ofrenda para ministrar a los hermanos que habitaban en Judea, y lo hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, a Antioquía llegaron unos profetas de Jerusalén. A ver, ¿cómo está eso de los profetas? ¿Existe el don de profecía todavía? ¿Qué tipo de profetas eran? ¿Que predecían el futuro? ¿Como Agabo? ¿Sí? Bueno, si los profetas del Antiguo Testamento se conocen, la característica era emitir juicio. Arrepiéntete de tus pecados, si no,
vendrá juicio sobre ti. Esa es la característica de los profetas del Antiguo Testamento. El último profeta a la usanza del Antiguo Testamento, ¿quién es en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. Juan el Bautista. Juan, no el flautista, el Bautista. Juan el Bautista es el último de los profetas. ¿Y qué hacía Juan? Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Sí? Emitía un juicio, por eso no lo quisieron. Por eso le cortaron la cabeza. ¿Sí? Caray, ¿qué pasó? ¿Se fue el internet? No, dígale que no. Sí, creo que sí. Dijo que sí, decía cancelar. Por eso es que se fue el internet y dice que se desea conectar a mi teléfono, a los datos. ¿Sí tienen internet o no? Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? ¿Hay profetas? Actualmente podemos decir, ¿se siguen dando los profetas? No. ¿Sigue habiendo profetas? Porque hay profetas en la televisión, en Enlace o aquí cerca en las iglesias carismáticas. ¿Tienen profetas? ¿Tienen apóstoles? ¿Tienen qué más? Que nosotros no tenemos. Al Espíritu Santo. ¿Sí o no? Cerca, o sea, dice que hay profetas, pero nosotros, ¿cuál es nuestra postura doctrinal? No, ¿cuál sensacionalistas? Sesionistas. Sensacionalistas tampoco. ¿Continuistas o sesionistas? ¿Qué significa eso? Significa que cuando terminaron el canon, terminó la Biblia, la cerraron y ahí cesaron muchas de las cosas que había en el... Ok, entonces la función en ese momento, ¿para qué era? Para dar a conocer. Para el establecimiento de la iglesia, porque es la iglesia la cristiana en la que se está fundando, la fundación de la iglesia y la preparación de lo que sería nuestro canon o el Nuevo Testamento. Entonces, cuando se cierra ya el canon, cuando tenemos la palabra de Dios, ya no estamos más profecía, ¿o sí? ¿O han escuchado algún profeta actualmente? ¿Cuál sería el mensaje de los profetas de televisión? ¿Están enfocados en qué? ¿En prosperidad regularmente? ¿En sanidad? ¿Enfocados en qué más? Los profetas que se levantan, el profeta, va a venir tal profeta, o el apóstol me ungió y el apóstol me profetizó esta situación, o el profeta vino. Entonces, ¿cómo? O si alguien aquí entre nosotros se levanta como profeta y dice Dios me habló, porque esa es la frase, ¿no? Dios habló a mi vida y Dios me dice que les entregue a ustedes, Iglesia Unifam Coacalco, un mensaje. O Dios les dice a los políticos que Dios tiene un mensaje para ellos, ¿no? O a un país, o a una iglesia, a una persona. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo distinguirlo? ¿Cómo hacer un filtro? El filtro del profeta. Ya lo hemos platicado, ¿no? ¿Cómo hacer un filtro? ¿Sí o no? ¿Lo hemos platicado? Pues, en primer lugar... palabra, ¿no? Si, por ejemplo, si dice es que va a haber prosperidad. Bueno, este profeta decía que iba a haber hambre, ¿no? En algún... Sí, en algún sí. territorio. Y si se dio, y si fue verdad. Sí, fue verdad, entonces Sí. es esa la parte de saber si está diciendo la verdad, y para eso pues ocupamos la Biblia. A lo mejor Pero, no dice, por ejemplo, él no puede decir ya cosas del futuro porque ya está el Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya sabemos más. pero algo local. Algo local. Es que los de... Bueno, en primer lugar, o sea, son los filtros. Concentrémonos de manera sencilla. Los filtros. ¿Quién es el profeta? A ver, póngase de pie. ¿Quién es el profeta? ¿Separa a alguien? ¿Es de buen testimonio? ¿Tiene a su familia en sujeción? ¿Es una persona disciplinada, servicial, integrada a la iglesia, miembro de la iglesia? ¿O es un llanero solitario que llegó y que tiene vicios o no tiene a sus hijos en sujeción? O sea, tiene un mal testimonio. Pues desde ahí ya, primer filtro, pues ya, ¿no? O sea, primero arregla tu vida y luego vienes a profetizarnos.
Segundo, vamos a suponer que sí tiene buen testimonio, miembro de Unifam Coacalco, la mejor iglesia, y intachable, irreprensible, ¿vale? ¿Qué dice? ¿Cuál es el mensaje que dice? Dice, Dios habló a mi vida y me dice que es la mejor iglesia, ya lo sabemos, ¿no? Exacto, ya como lo vamos a decir. Él dice que el Señor Jesucristo va a llegar en diciembre. En diciembre. ¿Cómo lo filtramos eso? O sea, el mensaje. ¿Qué dice la Escritura? Que va a llegar. Nadie sabe el día ni la hora. De entrada, ya contradice la palabra de Dios. Tache, no pasa. Pero dice entonces, vamos a suponer que dice algo correcto. Dice que próximamente, en un futuro, la sociedad se va a distorsionar más de lo que está ahora. Y que esto lo tenemos que esperar el próximo año. Será un año de destrucción y será un año de muerte, será un año de violencia en esta zona. Y ponle que sí se dé. A ver, ¿cómo lo filtramos? Claro que sí. Que en los posteriores días habrá gente mala, el amor se enfriará, la maldad se multiplicará. ¿No? O sea, está escrito, ¿no? Ya está escrito. Entonces, ¿por qué tiene que levantarse alguien a decirnos eso? Y el otro filtro. Lo que está diciendo el profeta, ¿está edificando a la iglesia? ¿O hay profetas que dicen, aquí hay pecado y hay dos jóvenes que ella está embarazada y la pasa al frente? Y la exhibe. La exhibe y la vergüenza, ¿no? Sí, eso no es correcto. Ok, pero ¿por qué no? ¿Para qué sirve la profecía? Para exhortar, edificar, y hay tres palabras ahí que está en 1 Corintios 14. La profecía existe para exhortar, edificar y consolar. ¿Vale? Entonces, ¿está haciendo eso? Hay que avergonzar, exhibir que alguien está haciendo fraude, que alguien está robando en su empresa, que alguien está teniendo algo de inmoralidad con otra mujer o con, no lo sé, o con otro hombre, ¿no? Un hombre con un hombre, lo que sea. Pero esa es una situación de avergonzar y para eso no sirve la profecía. Entonces no está edificando a la iglesia. Y por último, el profeta está haciendo que las personas no creyentes vengan a los pies de Cristo. Si todo eso se cumple, entonces vamos a darle el voto de confianza. Ya ni modo, o sea, ¿qué más podemos hacer? Si Dios está hablando, ¿por qué vamos a... ¿Quiénes somos para estorbar? ¿Sí? Entonces, si la gente se está convirtiendo, la iglesia está siendo edificada, no contradice la Biblia, es de buen testimonio, pues entonces a lo mejor Dios está inspirando a alguien a hablar y a exhortar en un momento de crisis, en un momento difícil para la iglesia, para una familia, etcétera. Entonces podemos decirle que es profeta, pues no lo sé, tal vez una palabra de Dios para nuestra vida. Un profeta llamado Agabo predice una gran hambre en Judea, y es correcto. Los discípulos levantaron una ofrenda para ayudar a los hermanos de Judea. ¿La ofrenda fue enviada a los apóstoles? ¿Fue por medio de quién? De Bernabé. Bernabé y Saulo. ¿Pero a quién le llevaron la ofrenda? Entonces ya vieron aquí que no fue a los apóstoles, como que no eran ya los administradores de todo este movimiento, no era la autoridad máxima los apóstoles, sino a la iglesia de Jerusalén, donde había ancianos de Judea, a Judea, no me acuerdo si más adelante ya no dice, ¿verdad? Ya ahí acabamos, versículo 30, pero habla que fueron a Jerusalén o a la región de Judea, no especifica exactamente a dónde, pero dice a los ancianos, y lo hicieron enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces aquí tenemos otro aspecto y función de la iglesia. Cuando la iglesia
se da cuenta de que hay una gran necesidad en otra comunidad, ¿qué es lo que hace? Dice que los discípulos, dice el 29, entonces los discípulos, ¿cuáles discípulos? ¿De dónde estamos ahorita? Antioquía, los creyentes, los miembros de la iglesia de Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar una ofrenda para ministrar a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Cuál es una de las funciones de las iglesias cuando hay otra iglesia en necesidad, otra comunidad cristiana en necesidad? Ayuda. Levantamos una ofrenda, hacemos algo y vamos y ayudamos. O de aquí mismo, de nuestra comunidad, este tiene que ser un principio, tiene que ser algo natural, que entre nosotros mismos podamos estar ayudándonos en los momentos de necesidad, de donde tengamos el tiempo, los dones, el dinero, cosas materiales, podamos estar dispuestos a hacerlo y ayudar. Entonces, tenemos aquí estas áreas, principios, donde podemos estar meditando. ¿Preguntas, comentarios? Antioquía, Bernabé, ya está Saulo, un año estuvieron ahí enseñando, ya tienen un año ahí enseñando. Vienen profetas, un profeta llamado Agabo. Agabo se va a presentar próximamente con Pablo también y le va a profetizar algo. Entonces, asuntos, preguntas, profecías, dones espirituales, don de lenguas, don de profecía, don de sanidades, don de milagros, de los que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios capítulo 4, podemos ver todos los dones espirituales. ¿Y cuáles son los que ya para nosotros cesaron? Los dones, se le llaman dones de ¿qué? De milagros o dones espectaculares, los que nosotros creemos que ya cesaron. En cuanto se cerró el Apocalipsis, el canon del Nuevo Testamento, cesaron muchos dones que el propósito era fundar a la iglesia y preparar la escritura del Nuevo Testamento. ¿Vale, Martita? También es interesante ver cómo ya desde ese momento estaban enfocados en dejar líderes, en dejar a alguien sí. capacitado, y por eso Sí. se estuvieron un año en Antioquía para capacitar a los que se iban a quedar Enseñando, pero también vemos que la ofrenda la mandan a los ancianos. Estamos hablando de Judea, de iglesias organizadas, iglesias con un liderazgo, iglesias con autoridad para enseñar la palabra, porque no había Biblia todavía. Todavía apenas vamos a empezar con los viajes del apóstol Pablo, y recuerden que de las escrituras, antes que los evangelios, se escriben las cartas de Pablo. ¿Vale? Entonces, no había, simplemente era una enseñanza, la didache, una enseñanza oral, una transmisión de boca a oído, o de boca a boca, no de boca a boca, ¿no? Era en ese momento el trabajo del Espíritu Santo en abrir corazones, en abrir oídos. Cómo la gente creía rápido y los preparaban. Porque el apóstol, vamos a ver que el apóstol Pablo llegaba a las comunidades y se levantaban muchos creyentes rápido, como ahorita en Antioquía, un año, y ya están dispuestos a dar con los maestros Bernabé y Saúl. Dame con esos maestros, ¿quién no? Que en un futuro digan aquí, ¿qué maestro han tenido aquí en Unifam Coacalco? ¿Qué maestro? Que digan, wow, no, con esos maestros vamos con todo, ¿cómo no? Muchos maestros, pero los maestros no tienen alumnos. ¿No tienen discípulos? Ok. ¿Preguntas? ¿Con qué se quedan hoy? Ya estamos acabando. Capítulo 11 y vamos al 12. Vamos a comenzar con otra etapa, una etapa nueva con los viajes misioneros. ¿Preguntas, comentarios finales? Porque si no, nos vamos a los chilaquiles. ¿No? Es ahí y luego Memo. Los dones que cesaron, entre ellos podemos decir que el don de sanidad Sí. también cesó. Bueno, es pregunta. Sí. Porque Sí. yo pienso que estos dones cesaron para que
dentro de la organización hay un control, ¿no? No haya descontrol. Entonces, mi pregunta es, ¿cesaron completamente o hay casos aislados o casos...? Sí. Puede haber. El punto es, nosotros creemos que Dios sigue haciendo milagros hoy en día, sanidades, milagros financieros. Dios sigue manifestándose en los dones espectaculares. Si hablamos de los dones, hablamos de personas que ejerzan un don de lenguas, don de milagros, don de sanidades, don de profecía, etcétera. O sea, nosotros creemos que Dios sigue obrando de manera poderosa en medio de su pueblo. Señales, prodigios, manifestaciones sobrenaturales. Claro que sí creemos eso. La pregunta sería, ¿creemos que una persona diga, yo tengo el don de la sanidad, permíteme orar por ti, denme aceite, quiero y que la persona sane? Ahí es donde ya nosotros dudamos de que haya personas exclusivamente con ese don para hacer eso. Porque decimos, puede orar por alguien, pero si no sana, Entonces no tiene don. y si uno sana, uno sí y uno no. Tiene la mitad de Entonces nos metemos en problemas. Pero si nosotros pensamos que si oramos por alguna persona y esa persona sana se levanta, pues no estar dándole la gloria a una persona que se va a exaltar o que va a empezar a hacer cosas equivocadas, porque regularmente los que tienen ese tipo de dones son los que piden dinero, los que manipulan a la gente, los que andan en diferentes lugares haciendo cosas incorrectas. Pero Y dando mal evangelio. sí, yo creo que sí, Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros, y si oramos y sucede un milagro de alguien, ¿qué es un milagro? Un paralítico que se levanta, un ciego que ve, ¿qué pudiera ser milagro? muerto. Un muerto que resucita. De la profecía, ¿no? Cuando llegue el mensaje a alguien que a lo mejor trae una situación y nadie más sabía, pues en el momento es sorprendente, ¿no? Para la persona que lo recibe. Sí, si no sabe la Biblia o si no, sí, etcétera. O un profeta que se levante y diga algo y no suceda, porque según la Biblia en el Antiguo Testamento, pues es apedreado, ¿no? No es profeta, dice, sáquenlo, expúlsenlo y Pero hay ténganlo. muchos que han dicho. Y hay muchos profetas que se han levantado. Hubo un artista que tuvo cáncer, ¿no? Un cantante. Y luego vinieron, o sea, hay videos donde muchos de los pastores como conocidos, famosos, vinieron, declararon y dijeron que iba a sanar. Pues resulta que meses después murió, ¿no? Ese cantante, muy famoso y muy sonado el asunto. ¿Y dónde quedaron esas declaratorias, o cómo se llaman? Decretos, porque decretaban, declaraban y profetizaban y le decían, Dios me habló y te vas a levantar, y luego se murió. O Maldonado, ¿no? Cuando la pandemia, hoy declaro que este virus se va en el nombre de Jesús y en este momento se va, y al siguiente domingo cerraron la iglesia. ¿Qué pasa con esos profetas que hablan y hablan y no se cumplen? En el Antiguo Testamento los mataban, los expulsaban de la comunidad por mentirosos, porque dicen que Dios les habló, pero no fue cierto, no era Dios el que les hablaba. Ah, caray, entonces hay que tomarlo en serio. O ¿cuál es la diferencia de alguien que habla en lenguas y diga que hay un mensaje y a otro le interpreta, y un profeta? En este momento, ¿cuál sería la diferencia? Se levanta alguien y habla una lengua extraña, angélica, habla una en lengua y dice que es un mensaje para la iglesia. Y luego se levanta otro profeta y también habla en español y dice que ¿cuál es la diferencia entre el que habla en lenguas y el del profeta? Los dos tienen mensaje. ¿Cuál sería el propósito de una lengua extraña o el propósito de alguien que habla el español? Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso, pastor, porque las personas tienen muchas necesidades, y entre esas necesidades, en una desesperanza o en una
falta de firmeza en nuestra fe, Ajá. podemos irnos con ese Sí. canto de ven, yo te voy a curar. Sí. ¿No? Ese Dios, pues quién sabe si sea de Dios o del diablo, mejor no. ¿No? Sí, sí, por eso los brujos, hechiceros, santeros, los de la Santa Muerte, tienen tantas personas, ¿no? Los de pares de sufrir, los de pares de sufrir, ¿cómo tienen de gente? Engañada por la necesidad. Que se engañan. Omar. Ah, sí, Memo. Y luego Omar. ¿Ya se te olvidó? No, pastor, más que reforzando lo de Isaí, o sea, los dones de sanidad y todo eso, el profeta lo tenía, ¿no? Ahora usted dice, los milagros, ¿sigue habiendo Dios? Yo siento que sí, pero ¿qué pasa? Lo vimos, a lo mejor voy a dar un nombre, Noé, el hermano Noé, cuando ¿se acuerda que venía todo gordo, inflado, así hinchado? Sí. Y que su casa se desploma. Y ni la Cruz Roja o los de la ambulancia Se lo querían quisieron llevar porque dijeron, Ya no tiene remedio. no tiene remedio. Lo llevan sus hermanos Sí. a Las Américas, al hospital. que ahí lo declaran muerto, ¿sí? Pero en segundos, o sea, este cuate se levanta y Noé nos comenta, ¿no? Dice, ¿qué onda? Pues yo vi esto. O sea, ¿fue un milagro de Dios o qué pasó ahí? ¿No? Sí, claro. ¿Por qué? Pero yo siento que el milagro es tal vez personal, ¿no? O sea, la relación que tenga. Yo en ese momento Noé necesitaba a Dios y dijo, levántame, ¿no? No necesitó un No, más profeta bien- que, a ver, espérate. Más vas a bien, levantar. Dios tiene un propósito para Noé, Para Noé, porque Y Noé, sí, Noé lo tiene que ver como un milagro en su vida, ¿no? claro. Como un milagro, que ahora debe ser un hombre entregado, servicial, santo. Ya. Ahí está, ¿dónde está la- Pero sucede por un rato y luego se le olvida. Luego, sí, o sea, un rato está agradecido y muy amable, y muy santo y muy miembro de iglesia y da su testimonio, pero después, oye, comprométete con esto, oye, vamos acá. No, ahorita no. Omar y luego Luis. Sí, dos preguntitas rápido. Entonces, ¿tenemos una respuesta concreta? ¿Hay profetas en el día de hoy, sí o No, No, de plano? al estilo de la bíblico Juan el Bautista, no. no. O sea que Ahí va la segunda pregunta. En Hechos 2:17, que habla que en los últimos días que Dios va a mandar su espíritu a todos y los hijos van a profetizar, los ancianos van a tener sueños. En Hechos 2. Hechos 2, ¿cómo Ajá. lo interpretamos? La profecía de la que nosotros anunciamos. O sea, yo estoy aquí al frente como un predicador. La predicación es la profecía. La palabra profética más segura la tenemos en la Biblia y el que se para aquí al frente a predicarle, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. ¿Cuándo? En el futuro. Sí, claro. En el futuro. Por eso es una profecía Esa es del la profeta. profecía y los sueños que habla. Claro. El asunto es de que el Espíritu Santo se sigue moviendo, sigue hablando a mucha gente aquí en una isla desierta, bueno, no desierta, o sea, desierta en el sentido de no gente civilizada, o una isla virgen más bien, en una situación de lugares donde hace mucho frío, o lugares donde hay mucha selva, lo que sea, hay lugares donde el Evangelio no ha llegado. ¿Cómo va a llegar? Hay testimonios de que en muchos lugares ha sido a través de sueños. Y los sueños, Dios sigue usando, por eso Hebreos dice, en otro tiempo Dios habló a través de ángeles, profetas, habló de muchas formas, pero ahora nos ha hablado como la máxima expresión de la manifestación divina, Jesucristo, a través de su Hijo. No hay más grande que eso. Entonces, Retroalimentando, Dios hará conocer su nombre, el Evangelio, en los últimos tiempos a todas las personas. Con estos- conforme Mateo 24, que dice, Conforme. y entonces vendrá el fin, conocerán el Evangelio y entonces vendrá el fin. Ese es el propósito. Los hijos van a profetizar, van a ver sueños, van a entender el Evangelio todas las personas en el mundo. Bueno, sí, y además de que Dios ha puesto su ley dentro de cada persona, haya escuchado hablar de Cristo o no, o sepa de Dios o no, la gente sabe en su corazón lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces, sí, más o menos. Luis y luego César. Pastor, tomando un poquito
acerca de los milagros. Nosotros lo vivimos en carne propia con nuestra sobrina Estarita, ¿no? Cuando decían que ya no iba a caminar, que ya que iba a morir, que tenía el 2% de vida, el 20% de vida. Y entonces, pues todos los amigos, la congregación, hermanos, nosotros que nos pusimos a orar, vimos el milagro, la mano poderosa de Dios. De lo personal, cuando me dio el infarto, Con tu bypass, ¿no? entonces, pues han sido muchas cosas donde Dios nos ha librado. Pues esta última vez con mi hija, pues es un golpe fuerte para nosotros, pero Dios siempre ha tenido el cuidado, tiene el cuidado de nosotros. A mí me comentaba una vecina de mi mamá, de la persona de más de lado, le conté, tuve la confianza de contarle, y ella tuvo un caso similar, y ella me dijo, me hubieras marcado. Me hubieras dicho. Un minuto bastaba y yo te salvaba tu vida. Y se le había cargado a mi santa. Órale. Pero ella tiene un altar muy grande de donde está el diablo, los demonios, el guay. Pero en un minuto te la daba con vida. Y eso sucedió con un hijo de ella, ¿no? Ajá, sí, exacto. Ella me comenta que su hijo es un gran padre, porque él era borracho, mujeriego, borracho de los chaparacabos, lo que sea, ¿no? Entonces, pero dice que ahora es trabajador, responsable, ama a sus hijos, todo lo contrario. Yo le comenté a mi esposa y sobre el hijo, ¿y quién dice que es Dios? Porque también el enemigo trabaja de esa manera. Es un demonio. Es un demonio que le haya dado vida a ese cuerpo. Exactamente. Puede ser un demonio que ponga vida en el cuerpo de mi hija, ¿no? O en el cuerpo de otra persona. Yo lo creo que así es, pero yo sé que Dios tiene cuidado y es perfecto. ¿Sabes? Sí, el asunto es de que el enemigo hace milagros. O sea, los de Pare de Sufrir, los de la Santa Muerte, los santeros hacen milagros. Sí. Por eso tanta gente está ahí. Los satánicos hacen milagros y hacen, sí, sanidades extraordinarias. Por eso hay mucha gente ahí. Sí, Pero el punto es hay que tener mucho cuidado y el discernimiento espiritual ahí. Y pasas todo lo que dice la Biblia. No hay más. Y muchas veces nosotros, como personas que fuimos salvadas por Dios, somos malagradecidos. Somos malagradecidos y queremos ser servidos. No queremos servir, queremos ser servidos. Entonces, Se olvida rápido, ¿verdad? El milagro. sí, cuando ya te sientes bien, te sientes agradecido, dices, pues A darle otra vez a la vida. De lo que Dios es perfecto. Ahora nosotros lo entendimos y creemos y queremos servir, ¿no? Porque Dios, Jesucristo vino a servir. Aún estando en la cruz nos salvó. Y aún estando en la cruz nos perdonó. Sí. Para que nos perdonara. Sí. ¿Quiénes somos nosotros? Porque hay algo más allá de esto que vemos ahora. Hay algo más, creámoslo y vivámoslo desde aquí. Entonces, pues, ahora sí que cada no se la traslada con el desorden. Bueno, conclusión, ¿verdad? César. Sí, nada más como reforzando esta parte donde mencionaba Omar, por ello hablan en la iglesia, ¿no? de sus vidas, y cómo es que se va a vivir la época o la temporada del Espíritu Santo con todos estos prodigios y milagros que se van a hacer a través de la iglesia. Sí. Y hablando acerca de lo que es profecía y milagros, pues podemos ver un poquito más en el área de los milagros un patrón que se cumple desde los tiempos del Señor Jesús. Él sanó y levantó entre los muertos a mucha gente, y no todos ellos. Exacto. ¿Dónde estaban? Entonces, Dios, una vez yo escuché, porque parece como si en la Biblia hubiera como una fórmula para recibir un milagro de Dios. Así lo hacen ver algunas personas, algunos
predicadores, tienes que hacer una fórmula para recibir un milagro, orar tanto para recibir un milagro. Pero lo que yo he escuchado, lo que he entendido es que Dios hace, ahora sé que Él es soberano y Él hace milagros a quien Hace lo que hay quiere. personas que ¿por qué a mí no me haces un milagro? Y cuánto quisiéramos algo así, pero en ese sentido es algo que Dios, en su soberanía, Él decide y hace, pero en cuanto a la profecía, eso es en cuanto a milagros. Esa parte ya tenían un propósito, todos los milagros que Jesús hizo aquí en la tierra, de darse a conocer, dar esa época. Sí. Incluso ya cuando fueron, bueno, ya todos los libros de la Biblia y viene el canon, entonces ahí es donde nosotros creemos que están nuestros milagros. Pero en cuanto a la profecía, Sí. lo que su significado es un profeta, pues Sí. un vocero de Dios. Un vocero que tiene a Cristo en el centro, no las finanzas, no las personas, no las circunstancias. Y quería hablar acerca de lo que decía Luis, porque podemos ver precisamente en el bajo mundo, en las tinieblas, se mueven tanto falsos profetas como estos Sí. que podemos ver evangelistas, y un montón de gente que profetiza. Y hay milagros, pero Cristo no está presente. Exacto. Exacto. No significa que esté ahí el Señor y que ellos sean de Dios. Eso es. Y lo importante es, ¿para qué vino Cristo? Para salvarnos, no para sanarnos y hacer milagros. Para salvar nuestro corazón, nuestra alma y darnos vida eterna. ¿Sí? Aunque mientras anduvo aquí hizo milagros y enseñó y demás, pero su principal objetivo era salvar a los perdidos, darles vida eterna. Y esto, si nosotros lo tenemos y estamos seguros de esa salvación y vida eterna, ya, o sea, somos victoriosos, exitosos y un milagro andando, un milagro viviente, ¿sale? No un muerto viviente, un milagro viviente. No, cucaracha, como dicen. No cucarachas, no. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites, Señor, meditar en estos asuntos de los dones espirituales, todo lo que podemos estar viendo en el libro de los Hechos, mientras tu iglesia es establecida y mientras las escrituras están siendo formadas. Señor, sucede todo esto, aún un mover espiritual demoníaco lo podemos ver muy fuerte y, Señor, ayúdanos a discernir correctamente la manera en que ahora podemos ver los milagros, a los profetas, el don de lenguas y dones espectaculares. Danos el discernimiento, no estar burlándonos tampoco de los que lo practican, pero sí anunciando la verdad para exhibir cuando es mentira, cuando es un fraude, cuando es una situación de falsedad. Muéstranos, Señor, el camino correcto y líbranos de caer en ese tipo de situaciones en los cuales, Señor, pues las personas se desvían de Cristo Jesús como el centro de sus vidas. Ayúdanos, Padre. Gracias por permitirnos meditar en esto. Ahora también, Padre, si te rogamos por las ofrendas y los diezmos que han de levantarse, Señor, que tú bendigas la economía, que tú bendigas a tu iglesia, a tu pueblo, y que permitas, Padre Celestial, que, Señor, podamos honrarte a través de todo lo que tú nos das. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.